Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Julián David Rodríguez Bocanegra, estudiante de Fundamentos de Matemática, Lógica y Pensamiento Matemáticos, ficha 51147, segundo bloque 22B01. Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy vamos a dar una breve explicación o un repaso y vistazo general sobre principios matemáticos de diferentes temas como lo son las funciones, desigualdades, derivadas o entre otras. Así que continuemos. Muy bien, veamos. En las matemáticas podemos encontrar diferentes ramas más allá de las básicas como lo son las desigualdades, las funciones, los límites, y en cada una pues se ejecutan diferentes procesos. Cada una tiene sus funciones y sus diferentes aplicaciones en la vida cotidiana. Las desigualdades, por ejemplo, las desigualdades matemáticas son una proposición de relación de orden existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través de dos signos desigual que, mayor que, menor o igual que, así como mayor o igual que, resultando ambas expresiones de valores distintos. Las desigualdades matemáticas, como ya lo dije, se asemejan entonces ya que tenemos una presentación de signos mayor que, menor o igual que y viceversa. Son formuladas como desigualdades estrictas aquellas que tienen el menor y el mayor que, y las desigualdades no estrictas o más bien amplias las que tienen mayor o igual o menor o igual. Son formadas por dos miembros. El miembro de la izquierda es del signo igual, y el miembro de la derecha al lado de la derecha del signo de igualdad. Ejemplo, 3x más 3 es menor que 9. Allí tenemos una x, la cual es un dato que por ende la desigualdad nos va a arrojar o vamos a concluir. Las funciones son una variable real, una relación de dependencia entre una variable y una dependiente y o x. En otras palabras, la variable dependiente y toma valores determinados en función dependiendo de los valores que tome la variable x, para así reflejar un comportamiento específico de la función. Todas las funciones son diferentes y todas se muestran de manera distinta en las gráficas ya resueltas. Ejemplo puede ser y igual a 3x. Son diferentes tipos de funciones, como las algebraicas, polinómicas, atrozos, racionales, radicales, trascendentes, inyectivas, subyectivas, biyectivas, no inyectivas y suryectivas. Los límites. Los límites son una función en un punto en el valor que se va aproximando a esa función cuando x tiene un determinado punto pero sin llegar a ese punto. Ejemplo, el límite de f de x es igual a L cuando x tiende a x. Entonces, ejemplo puede ser el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2. Entonces, lo que se hace es darle valores a ese x sin tocar el 2, lo cual vemos un comportamiento en una gráfica donde jamás se acerca al punto 2, pero siempre se va acercando. Muy bien, sigamos. Las continuidades. Las continuidades se dice que son una función f de x. Es continua en un punto A si solo se verifican las condiciones siguientes. O sea, la función existente en A existe el límite de f de x cuando x tiende a A, el valor de la función en el punto y el límite en dicho punto son iguales. Ejemplo, el límite de f de x es igual a f de a cuando, el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a f de a. Ejemplo de funciones continuas. Como se ve gráficamente, valga la redundancia, son funciones que se conectan, digámoslo así. Y una función discontinua son las que se rompen en cierto punto. Las derivadas. Las derivadas es el resultado de un límite y representa la diferente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Como lo es f derivada de a es igual al límite cuando h tiende a 0. Vemos ese breve ejemplo en nuestro cuadro, que se soluciona siguiendo la regla de los 4 pasos. Si una función y igual a f de x, entonces agregar el incremento de x en y más y igual a f de x más x, despejar y se le resta la función original. Delta y es igual a f de x más delta de x menos f de x. Dividir
delta x. Delta y sobre delta x es igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta x. El límite cuando a delta x tiende a 0. Derivada de y sobre derivada de x es igual al límite de delta x cuando tiende a delta y. Cuando tiende a delta x, perdón. Sigamos, las derivadas de funciones especiales. La derivada de valor absoluto es una función de valor absoluto, una función que contiene una expresión algebraica dentro de los símbolos de valor absoluto, es decir, las dos lineecitas que normalmente conocemos. Recuerde que el valor absoluto de un número es su instancia desde 0 al punto donde se especifica en la recta numérica. Derivada función de signo. Así la función signo es aquella función que devuelve un valor según si un número o el resultado de una expresión es mayor, menor o igual a 0. Suele representarse en la forma de SGN como número. La función escalonada. Una función escalonada es aquella función definida a trozos en cualquier intervalo finito A cerrado B cerrado, en que está definida tiene un número finito de discontinuidades. C1 es menor que C2, C2 es menor que C a la n infinito. Y en cada intervalo abierto, CK más 1 es constante, teniendo discontinuidades de salto en los puntos CK. Como lo vemos en la gráfica, son gráficas discontinuas en forma de rectas en diferentes partes del plano cartesiano. Derivada de orden superior. La derivada de orden superior se conoce como la segunda derivada de la función, es decir, si f de x es una función y existe su primera derivada f de x. Entonces f de x, derivada de x es igual a la derivada de x por la función. Es la función de la derivada de la función, es la derivada de la función. Como lo vemos en el ejemplo de la fórmula de la derivada de orden superior. Aplicaciones de la derivada máximos y mínimos. Máximos a mínimos. Los máximos y mínimos son una función f, son los valores más grandes máximos y más pequeños mínimos que toma una función, ya sea en una región extremos relativos o en todo su dominio extremos absolutos. Los máximos y los mínimos también se llaman extremos de la función. Como lo vemos en la gráfica, entonces es una función ya graficada, por ejemplo, f de x es igual a x a la 3 menos 3x más 2, o la forma mayormente conocida como, es una propiedad que ahorita no recuerdo muy bien. Entonces se soluciona y se grafica de la siguiente forma como los puntos máximos y mínimos de la función. Muy bien, sigamos. La desigualdad matemática. Vamos a enfatizar en nuestro campo en este tema, ya que pues es bastante aplicativo a nuestra área profesional, que es la contaduría. La desigualdad matemática es aquella proposición que relaciona dos expresiones algebraicas cuyos valores son distintos. Se trata de una proposición de relación entre dos elementos diferentes, ya sea por desigualdad mayor, menor, mayor o igual, o bien menor o igual. Cada una de las distintas tipologías de desigualdades debe ser expresada con diferentes signos mayor o menor, etc. Y tendrá una relación a operaciones matemáticas diferentes según su naturaleza. Por lo tanto, si queremos explicar cuál es la finalidad de este concepto con el menor número de palabras posibles, diremos que el objetivo de la desigualdad matemática es mostrar que dos sujetos matemáticos expresan valores diferentes. Continuemos viendo entonces nuestra infografía ya palpable con nuestro tema en especial. Muy bien, acá recordamos qué son. Entonces las desigualdades matemáticas es una relación de orden existente entre dos expresiones algebraicas. Ya sabemos con qué tipos de signos que se anteponen entre ellas. Muy bien, definición de uso en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿dónde se aplican las desigualdades matemáticas en la vida cotidiana? Piensa en las siguientes situaciones, por ejemplo, los límites de velocidad en una autopista, pagos mínimos en las tarjetas de crédito, el número de mensajes de texto que puedes enviar de tu celular cada mes, el tiempo que toma llegar a la escuela. Todas esas pueden ser representadas como desigualdades matemáticas. Identificar los pagos en una tarjeta de crédito, medir la fluctuación del precio de los productos o analizar variables de tráfico vehicular son algunas de las aplicaciones de desigualdades. En la vida real, la desigualdad lineal. La señora Catalina, voy a colocar un ejemplo. La señora Catalina le prometió a su hijo José y Laura llevarlos a un concierto. Si entre los dos ahorraban más de 19.000 pesos,
José aceptó ahorrar el triple de lo ahorrado por Laura para poder ir al concierto. ¿Cuánto por lo menos ahorró cada uno? Entonces escribo la desigualdad de la siguiente manera. X más 3x es mayor que 19.000 es equivalente a 4x mayor que 19.000. Entonces un cuarto de 4x es mayor que un cuarto de 19.000. Por tanto, x es mayor que 4.750. Por ende, cada uno por lo menos ahorró más de 4.750 pesos para poder ir al concierto. Y infinidad de situaciones así. Ahora transportémoslo a la contabilidad. Nosotros tenemos una famosa ecuación patrimonial, la cual se llama así, por su valga la redundancia, en donde definimos el patrimonio. El patrimonio son todos los recursos que posee una empresa ya después de haber despachado sus pasivos o sus obligaciones exteriores. Entonces decimos que nuestro activo es igual a nuestro pasivo más patrimonio, o nuestro activo menos el pasivo es igual al patrimonio, o nuestro activo menos el patrimonio es igual al pasivo. Es así como constituimos la ecuación patrimonial de diferentes maneras. Y de allí salen todos nuestros informes financieros para la contabilidad. Muy bien. Veamos entonces ejemplos y aplicaciones en la vida cotidiana. Te encuentras con desigualdad en matemáticas casi todos los días, por tal vez no las notas porque te son familiares. Piensa en las siguientes situaciones: límites de velocidad en la autopista, pagos mínimos en las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ya lo mencionamos. Y como lo vemos, las situaciones en el cuadrito que vemos a continuación. Situación: límite de velocidad. Por ejemplo, una velocidad que llega en la autopista a menos o igual a 65 millas por hora. Tarjeta de crédito: un pago mensual mayor o igual al 10% de tu balance en el ciclo de tu factura. Mensajes de texto: número de mensajes permitidos menores o iguales de 250. Tiempo de viaje: tiempo necesario para caminar hasta la escuela más o igual que 18 minutos. Mayor o igual que 18 minutos. Tenemos un ejemplo palpable. Un camión de 18 ruedas se detiene sobre una balanza antes de pasar un puente. El peso límite del puente es de 65.000 libras. La cabina del camión pesa 20.000 libras. La caja del camión pesa 12.000. Cuando está vacía en libras, ¿cuál es la carga que puede llevar el camión para que se le permita pasar el puente? Este problema ofrece un límite superior, 65.000 libras, que ya lo habíamos mencionado, pero nos interesa encontrar todo el rango de posibilidades para el peso de la carga. Podemos representar la situación usando la siguiente desigualdad, donde C es el peso en libras de la carga del camión. Entonces, resolviendo la desigualdad, planteamos la situación así: 20.000 libras, que son las que están en la cabina del camión, más las 12.000 cuando está vacía, más C, que es nuestro valor a encontrar, es menor o igual que las 65.000 libras del límite superior. Entonces 20.000 más 12.000 más C menos 32.000 es menor o igual que 65.000 menos 32.000. C entonces es menor o igual que 33.000. ¿Qué hicimos ahí? Simplemente movimos nuestros números de izquierda a derecha, cambiándole su signo, obviamente, haciendo nuestras operaciones. ¿Para qué? Para despejarse a la izquierda. Y así concluir finalmente que C es menor o igual que 33.000. Así sabemos entonces cuántas libras podemos encontrar para el peso de carga que necesita el camión para poder pasar el puente. Y listo, eso es todo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Julián David Rodríguez Bocanegra, estudiante de Fundamentos de Matemática, Lógica y Pensamiento Matemáticos, ficha 51147, segundo bloque, 22B01. Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy vamos a dar una breve explicación o un repaso y vistazo